Mis hermanos y hermanas, no sé si en alguna ocasión se les ha pedido ser testigos en un juicio. Se les ha llamado, se les ha requerido el ser testigos para que atestiguen o testifiquen en relación a unos hechos concretos y determinados. La verdad es que cuando uno se pregunta ¿qué es un testigo? Bueno, pues un testigo es aquel que da testimonio de algo que ha podido ver, que ha podido escuchar o que ha podido ver y escuchar. Hay testigos oculares que han visto ciertos acontecimientos. Son aquellos que pueden dar testimonio de algo incluso con sus propias vidas. Porque la palabra para testigo, en realidad, mis hermanos, en griego es la palabra mártir. Aquellos en los cuales llegaban a dar testimonio de algo incluso con sus propias vidas. Y fíjense que esto, mis hermanos, es un tema central que nos encontramos en estos versículos que hoy se nos han leído, donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos que serán testigos de Él. Y Hechos capítulo 1, los versículos del 4 al 11, sigue formando parte del prólogo del libro de los Hechos que empezamos la semana pasada. Ese prólogo, mis hermanos, donde aprendimos que el trasfondo del Evangelio de Lucas era esencial y vital para poder entender lo que sucede en el libro de Hechos, donde nos dimos cuenta de que Lucas escribió las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y cómo las comenzó a hacer y a enseñar por el Espíritu a sus apóstoles, a los cuales vimos que se les presentó vivo después de haber padecido, y se les presentó con muchas pruebas indubitables para hablarles y enseñarles, recuerdo, y eso es muy importante, las cosas del reino de Dios. Y ahora el libro de Hechos, mis hermanos, va a continuar esa historia, va a seguir enseñándonos lo que nuestro Señor Jesucristo, lo que comenzó a hacer y a enseñar, cómo Cristo va a seguir trabajando en la historia a través de su Espíritu y de aquellos apóstoles escogidos, dando testimonio a las naciones. Y fíjense, mis hermanos, que vamos a ver cómo todo empieza como un pequeño grano de mostaza que empieza, mis hermanos, a crecer. Y crece en un árbol frondoso. Y ese testimonio de Cristo, mis hermanos, va a crecer a lo largo de la historia, cambiando vidas de individuos que parecían incambiables, cambiando regiones y ciudades, mis hermanos, paganas que estaban dadas a lo que era incluso la magia negra. Y ese testimonio de Cristo va a trastornar y a transformar, mis hermanos, lo que son esas vidas, esas ciudades, esas regiones, esas naciones. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que tenía el testimonio de esos hombres? ¿Qué es lo que tenía el testimonio de esos hombres, que algunos de ellos eran pescadores? Que muchos o algunos de ellos llegaron a decir que todo lo que tenían lo habían dejado como basura. Que algunos de ellos no tenían ningún tipo de influencia en las altas esferas sociales. ¿Qué tenía el testimonio de esos hombres para transformar, mis hermanos, aquellas vidas y aquellas regiones? ¿Qué tenía el testimonio de aquellos que hablaban de un tal Jesús de Nazaret, el cual fue crucificado por manos inicuas, pero que resucitó y vive, ascendió, volverá y es declarado Señor y Cristo? ¿Qué tenía ese testimonio? ¿Qué tenían esos testigos, mis hermanos, y ese testimonio que transformó y sigue transformando vidas? Y lo que tenía, mis hermanos, es lo mismo que tiene y debe tener el testimonio de la iglesia de Cristo Jesús en el presente. Tenía una promesa indispensable, un poder indispensable y una esperanza indispensable, mis hermanos. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, en Hechos capítulo 1, los versículos del 4 al 11. Tengan sus Biblias abiertas porque veremos estas tres cosas, mis hermanos. Veremos primeramente la promesa indispensable para ser testigos de Cristo. Segundo, veremos el poder indispensable para ser testigos de Cristo. Y tercero, veremos la esperanza indispensable para ser testigos de Cristo. Buscaba otra palabra con una P, promesa, poder y no me salió. Y me quedé con esperanza indispensable para ser testigos de Cristo, mis hermanos. Fíjense, vamos a la primera, esa promesa indispensable para ser testigos de Cristo. Y aquí hay dos preguntas. La primera es, ¿cuál es esa promesa?
¿Cuál es la promesa indispensable? Nuestro texto responde diciéndonos que es el Espíritu Santo prometido por el Padre. Fíjense que en los versículos que se han leído, lo que es la persona del Espíritu, mis hermanos, es vital y es capital. En el versículo, mis hermanos, en el versículo 4 se nos habla de la promesa del Padre. En el versículo 5 se nos habla de que seréis bautizados con el Espíritu Santo. En el versículo 8 se nos habla de que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo, mis hermanos, es vital en estos versículos y en realidad es vital y capital a lo largo de todo el libro de los Hechos. Es la promesa, como veremos, indispensable, prometida por el Padre. Y fíjense que en el versículo 4 Jesús les dice algo a aquellos discípulos. Les dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa prometida por el Padre. Mis hermanos, lo que Jesús les pide aquí a esos discípulos es vital. Que se esperasen, que no se fuesen de Jerusalén y esperasen la promesa del Padre. Mis hermanos, Sproul tiene un mensaje de este texto que dice esto a veces es lo que más nos cuesta, mis hermanos. ¿Cuánto nos cuesta a veces esperar en las promesas de nuestro Dios? Sino que se lo pregunten a Abraham, mis hermanos, que se aceleró un poquito. ¿Cuánto nos cuesta a veces esperar en las promesas de nuestro Dios? Y es que aquellos discípulos podían pensar, bueno, ya está todo hecho. Ese es Jesucristo, ha muerto, ha resucitado, está vivo. Pues ya la historia se acaba aquí. Ya se cierra la historia. Ya el rollo de la historia se va a cerrar y se va a sellar. Y el Señor Jesús les dice, no, las cosas no terminan aquí, sino que más bien para vosotros ahora las cosas empiezan. Y empiezan primeramente esperando. Esperad en Jerusalén. Y fíjense que lo que aquí dice en el versículo 4, mis hermanos, está ligado con lo que vimos la semana pasada. Fíjense que el versículo empieza con una I, esa I es importante, nos une el argumento, mis hermanos. Y en el versículo 3, en el versículo anterior, algo que vimos que es fundamental, es que el Señor Jesús en el versículo 3 se les presentó vivo. ¿Recuerdan esto? Se les presentó vivo, mis hermanos, y eso era fundamental porque se les presentó vivo después de haber padecido, una referencia a lo que era su muerte en la cruz. Murió en la cruz, pero al cabo de 3 días resucitó y se les presentó vivo a sus discípulos para hacer algo bien concreto y específico. Se les presentó con pruebas, ¿se acuerdan de esa palabra tan bonita, mis hermanos? Con pruebas indubitables, mis hermanos. Esas pruebas que llevaban a la conclusión de que Cristo había verdaderamente resucitado, de que su resurrección era verdad, era un hecho histórico y era una resurrección corporal, que no era un fantasma. Mis hermanos, esas pruebas indubitables, acuérdense cuando Jesús se le presentó a Tomás y que le dijo, Tomás, mira mis heridas, pon tu mano en lo que es mi costado y no sé incrédulo, sino creyente. Y es el mismo Lucas que escribe el libro de Hechos, mis hermanos, que nos narra un acontecimiento en Lucas 24, que cuando Jesús se aparece a los discípulos, se asustaron los discípulos, ¿saben por qué? Porque creían que estaban viendo un fantasma. Algo que no era carnal, algo que era etéreo, un fantasma. Y Jesús les dice, mis hermanos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Y fíjense, mis hermanos, que es también en Lucas 24, cuando el Señor Jesús resucitado, con el cuerpo glorificado, que no tenía, mis hermanos, necesidad de comer, fíjense que va el Señor Jesús y les pregunta, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Se les presentó, mis hermanos, con pruebas indubitables. ¿Por qué mencionaría, mis hermanos, algo así, Lucas? Bueno, lo menciona para que esos discípulos y nosotros entendamos que esa resurrección, mis hermanos, esa resurrección fue verdad. Cristo resucitó. Que esa resurrección fue un acto y un hecho histórico vital en la historia del ser humano.
y que fue una resurrección, mis hermanos, corporal, son pruebas que deben llevarte a la conclusión de que Cristo que murió resucitó. No debe ser tu razón aquella que te lleve a lo que es esta conclusión, porque tu razón apartada de la palabra de Dios te llevará probablemente a la conclusión de decir, bueno, uno que muere no puede resucitar. Pero nuestra razón, la razón que Dios nos ha dado, tiene que estar ligada y cautiva a la revelación de nuestro Dios, a su palabra inspirada para entender esas pruebas indubitables de que aquel que padeció se les presentó vivo. Y se les presentó vivo, recuerden, ¿para qué? Para hablarles, fíjense al final, mis hermanos, del versículo 3, hablándoles acerca del reino de Dios. Y eso es vital, porque el tema del reino es un tema en esos versículos que es muy importante. Fíjense que se menciona en el versículo 3, hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjense lo que los discípulos, que lo veremos, le preguntan a Jesús en el versículo 6. Fíjense, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se dan cuenta? El tema del reino de Dios es vital aquí. Pero en el versículo 3, lo comentamos la semana pasada, hay algo que no podemos perder de vista. Lucas nos liga la verdad de la crucifixión y sobre todo la verdad de la resurrección histórica y corporal de Cristo con la enseñanza del reino de Dios. Porque, mis hermanos, algo que no podemos nunca perder de vista es que el contenido vital del reino de Dios, mis hermanos, es Cristo y su obra. ¿Y por qué Lucas lo liga específicamente con la resurrección histórica que se les presentó vivos? Porque, mis hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entre otras cosas, la resurrección es la piedra angular, mis hermanos, puesta en el presente, puesta en medio de la historia, sobre la cual, mis hermanos, se va a construir, a edificar y a crecer el reino de nuestro Dios. Es aquella piedra angular, aquella piedra maestra. ¿Saben lo que es, no? Esto, las piedras angulares, las maestras, son aquellas piedras primeras que se ponen en la construcción, mis hermanos, y que van a guiar el resto de la construcción. Por lo tanto, si la piedra angular, mis hermanos y maestra, está derecha, está recta, lo más probable es que el edificio vaya bien. Si está torcida, lo más probable es que el edificio salga ¿qué? Salga torcido, mis hermanos. Pues bien, la resurrección de Cristo, mis hermanos, es la piedra angular en el presente de ese reino de nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, el Cristo resucitado es aquel, mis hermanos, que es el Cristo que tiene victoria sobre todo. Jesucristo resucitado, mis hermanos, es el Cristo que venció con poder a la muerte, que venció con poder a sus enemigos. Es el Cristo que tiene toda autoridad, mis hermanos. Jesucristo resucitado es aquel que los discípulos verán ascender al cielo, al lugar de gloria, para ser sentado, mis hermanos, sobre el trono y entonces todo, absolutamente todo, ser puesto bajo los pies, el gobierno y las manos de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, todo puesto a los pies de Cristo, todo sujeto a Él, el que reina como Rey de Reyes y con autoridad sublime. Y esto, mis hermanos, es lo que el reino de Dios va a mostrar en la historia. Va a mostrar, mis hermanos, el poder, el gobierno, la autoridad de Dios transformando vidas, mis hermanos, el poder, el gobierno del Cristo resucitado que sigue cambiando y transformando y salvando a los que no lo merecen, mis hermanos. Por eso fíjense que la resurrección está ligada, mis hermanos, a esas cosas del reino. Y en base a eso, no pierdan esto de vista, en base a eso es que el Señor Jesús les dice en el versículo 4, ahora esperaros en Jerusalén. Porque esos discípulos podían decir, bueno, Cristo ha resucitado, ese Jesús es el Mesías, ha resucitado, la historia aquí ya se acaba, ahora va a establecer su reino, ahora ya no tenemos nada más que hacer. Pero les dice, no, la cosa empieza aquí, esperad.
Y esperad, fíjense, hasta que recibáis algo. Hasta que os sea dado algo. Es el versículo 4. Sino que esperasen la promesa del Padre. Bueno, cuando nos preguntamos cuál es aquí la promesa del Padre, ¿cuál es la promesa del Padre para que ahora esas cosas del reino que les enseñó sigan en la historia? Bueno, la promesa del Padre, mis hermanos, claramente aquí es el Espíritu Santo. Y lo sabemos por tres cosas. Fíjense que la promesa del Padre, les dice Jesús, que oísteis de mí. El Señor Jesús ya les había explicado algo de esto. Y es que si recuerdan, les dije que el prólogo de Hechos resume todo el Evangelio de Lucas, su principio y su final. Y es precisamente en el final del Evangelio de Lucas donde les menciona estos asuntos. Fíjense, vayan a Lucas 24, mis hermanos, al final del Evangelio de Lucas. Y fíjense, mis hermanos, a partir del versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois mis testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. ¿Se dan cuenta ahora? Lo que hace Hechos retoma esto. Y esa promesa, mis hermanos, es lo que ya habían escuchado los discípulos que Cristo les había dado o les había explicado. Esa promesa es el Espíritu por una segunda cosa, porque es la promesa del Padre. Por tanto, el Espíritu Santo, mis hermanos, es el Espíritu Santo prometido. No es un plan B en la historia de Dios. No es un plan B en la historia de la salvación. Es algo que el Padre prometió. Y quizá el sitio más cercano en el libro de Hechos, donde vemos que la promesa es el Espíritu, es cuando llegamos a Hechos 2, mis hermanos. Porque ahí Pedro, mis hermanos, interpreta que lo que sucede en Pentecostés, que ya lo veremos, que es la entrega del Espíritu, es en cumplimiento a lo que se prometió en el Antiguo Testamento. Específicamente, mis hermanos, en Joel. ¿Ya? Fíjense en el versículo 15 o el versículo 16 del capítulo 2 de Hechos. Mas esto os lo he dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Por tanto, esa promesa es el Espíritu. Y tercero, sabemos que esa promesa del Padre es el Espíritu, porque fíjense que se nos menciona en el versículo 5. Y se nos menciona con la expresión ser bautizados con el Espíritu Santo. Fíjense el versículo 5 de Hechos 1. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por lo tanto, fíjense, mis hermanos, que hay algo que no podemos perder de vista aquí y es indispensable. Mis hermanos, el Espíritu Santo es la promesa indispensable que tienen que recibir esos discípulos para que entonces, lo vamos a ver, pudiesen mis hermanos extender esas cosas del reino que nuestro Señor Jesús les había dado. Lo que nos muestra esto entonces es que la extensión del reino de los cielos, mis hermanos, no es primeramente dada con poder humano, no es primeramente dada con recursos humanos. No hay nada, mis hermanos, en nosotros que pueda extender, y lo veremos con poder, ese reino de los cielos y ese reino de Dios. Hacerlo por nosotros mismos sería como címbalo que retiñe y como metal que resuena, mis hermanos. Por lo tanto, el Espíritu es la promesa indispensable para que las cosas que Cristo empezó a hacer y a enseñar puedan seguir, mis hermanos, enseñándose y haciéndose a lo largo de la historia. Si querías pruebas indubitables de esto, fíjate que lo que ves involucrado aquí es la misma persona de Dios en su ser trino, mis hermanos. El contenido mismo, nuestro Señor Jesucristo, lo que empezó a hacer y a enseñar. El Padre enviando su promesa y el Espíritu siendo esa promesa que lo que vamos a ver es que va a llenar de poder
la proclamación de ese reino. Es la promesa indispensable. Pero si nos preguntamos, ¿por qué es la promesa indispensable? ¿Saben por qué es la promesa indispensable, mis hermanos, el Espíritu? Porque es el don indispensable del reino de Dios. Es el don indispensable del reino de Dios. ¿Por qué tenían que esperarse? Bueno, uno dirá, porque Cristo se lo mandó. Pero no siempre obedecemos lo que Cristo nos manda. Había otra razón por la cual mis hermanos tenían que esperar, y es el versículo 5. Fíjense que el versículo 5 nos da la razón de por qué esperar. Esperaros, y ahora fíjense el versículo 5. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Esta es la razón. Esperaros en Jerusalén hasta que tengáis esa promesa del Padre. ¿Cuál es la razón, Señor? Porque, versículo 5, Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La razón de esperarse y recibir esta promesa es porque serán bautizados con el Espíritu. ¿Y qué es esto, mis hermanos? Fíjense que hay todo un debate del bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos. Hay todo un debate de que algunos opinan de que es una doble porción del Espíritu, aunque ya se tenga ese Espíritu. Y si esa doble porción no está, pues no se tiene el bautismo del Espíritu. Otros determinan que es necesario tener una serie de dones específicos llamados sobrenaturales para que ese Espíritu se tenga. Y si eso no se da, entonces quizá uno no tiene ni el Espíritu y no es creyente. Otros determinan que ese bautismo puede ser un tipo de experiencia mística. Pero nada de eso es lo que aquí nos está diciendo Lucas, mis hermanos. Porque el mismo texto nos explica en qué consiste ese bautismo del Espíritu. Fíjense que les dice en el versículo 5, al final, seréis bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días. Bueno, esto nos sitúa en Hechos 2. Esto nos sitúa en el día de Pentecostés, que lo veremos, que es cuando Dios, el Padre, da su Espíritu a aquellos apóstoles y discípulos que estaban en el aposento alto, mis hermanos. Es el momento en que esos discípulos recibieron de lo alto, mis hermanos, ese Espíritu. Y lo recibieron, mis hermanos, ¿para qué? Cuando lo vemos ahí lo veremos, pero lo recibieron para algo bien concreto y específico. Lo recibieron, mis hermanos, para proclamar a Cristo. Lo recibieron para ser testigos de Cristo. Lo recibieron para que ahora todas las naciones que estaban allí escuchasen las maravillas de Dios y escuchasen que Jesús de Nazaret, que fue crucificado, fue resucitado y Dios lo ha exaltado como Señor y Cristo. Por lo tanto, fíjense que el tema del bautismo del Espíritu Santo es recibir aquí ese Espíritu para esa proclamación de Cristo. ¿Por qué? Porque ese Espíritu va a ser lo que abrirá esa proclamación de Cristo y del reino a todas las naciones. Porque el Espíritu es el don del reino que abre el reino a toda tribu, lengua, raza y nación. Esto lo vemos cuando vemos el contraste entre el bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu. Piensen en el bautismo de Juan, mis hermanos. ¿Qué era exactamente el bautismo de Juan? Nos dice, ciertamente Juan nos bautizaba en el versículo 5 con agua, mis hermanos. Y cuando pensamos en el bautismo de Juan, mis hermanos, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y confesión de pecados. Pero, mis hermanos, el bautismo de Juan era un bautismo preparatorio. Era un bautismo que en la historia de la salvación estaba situado antes de la venida de Cristo Jesús. Y el bautismo de Juan, mis hermanos, miraba y apuntaba hacia el que tenía que venir. Y el bautismo de Juan era preparatorio en el sentido que tenía que preparar a un pueblo dispuesto para recibir a aquel que venía. En Lucas 1:17 se nos dice una de las funciones de Juan, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un bautismo preparatorio para que cuando Cristo el Señor viniese en arrepentimiento y fe de sus pecados, mis hermanos, pudiesen aceptar a Cristo como el Señor y como el Salvador. Era un bautismo que sí hablaba de fuego, ¿se acuerdan, Juan? De fuego y juicio. Un juicio y un fuego que cayó, mis hermanos, pero que cayó en aquel que murió en la cruz.
Por eso Juan dice, bueno, ¿dónde está el hacha? Pues, ¿dónde está ese fuego, ese juicio? Bueno, ese juicio cayó en Cristo, puesto como propiciación por nuestros pecados en la cruz. Por lo tanto, el bautismo de Juan, mis hermanos, no es nuestro bautismo. El bautismo de Juan preparaba para el que tenía que venir. Nuestro bautismo, cuando bajamos a las aguas, mis hermanos, es un bautismo que no prepara, es un bautismo que mira hacia atrás, que mira hacia aquel que ya ha venido, que mira hacia lo que Cristo hizo en la cruz de su resurrección y que declara y proclama lo que en mi vida ha sido hecho por la sola fe, solamente en Cristo Jesús. Sí, una vida hecha polvo y caótica, pero que por la fe en Cristo ahora nazco a una nueva vida que por la gracia de Dios y la ayuda de otros tengo que vivir hasta que Cristo vuelva. ¿Se dan cuenta? Fíjense, el bautismo de Juan, mis hermanos, se sitúa en la historia de la salvación, se sitúa en el antiguo pacto. Mientras que cuando Cristo viene y algo es dado, que es el Espíritu, mis hermanos, estamos en otra realidad en la historia de la salvación. Estamos en lo que se llama el nuevo pacto. Y el Espíritu, mis hermanos, entregado es el don del nuevo pacto. Y ese Espíritu, mis hermanos, recibir ese bautismo del Espíritu, aquí, mis hermanos, es la idea de recibir el Espíritu en base a la fe de haber creído en Cristo, en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su vuelta, en su reino, en su señorío, mis hermanos. Recibir el Espíritu por haber creído en nuestro Señor. Y ese Espíritu, ¿qué hace, mis hermanos? Aplica a nuestras vidas todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y nos lleva, mis hermanos, a formar parte, ¿saben de qué? Del reino glorioso de nuestro Dios. Lleva a que nuestras vidas estén ahora sujetas bajo el señorío y gobierno y salvación de aquel que ahora podemos decir, Jesucristo es mi Señor y mi Rey. Por tanto, mis hermanos, es ese don indispensable del reino. Fíjense que cuando vamos a Lucas, hay una parábola, ¿se acuerdan de aquel? Lo mencioné la semana pasada, aquel amigo que va a las 12 de la noche, oye, dame pan, ¿se acuerdan? Dame pan. Bueno, esa parábola acaba diciendo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará el qué? El Espíritu Santo a aquellos que le pidan. Es la dádiva, mis hermanos, por excelencia que Dios da. Su misma presencia, pero a veces nos quedamos ahí. En ese mismo texto de Lucas 11, ¿saben lo que viene después de esa parábola? Viene, mis hermanos, el acontecimiento del pecado imperdonable. Y el Señor Jesús ahí dice, si yo, en Lucas 11, mis hermanos, en Lucas 11, versículo 20, dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, esto quiere decir que el reino de Dios ha llegado entre vosotros. Viene esa expresión del dedo de Dios. Cuando vamos a los sinópticos, a Marcos y a Mateo, ¿saben lo que dicen? Si yo por el Espíritu echo fuera demonios, entonces eso es evidencia de algo, que el reino de Dios ha llegado entre vosotros. Porque el Espíritu que trae ese poder, mis hermanos, del reino, es ese don indispensable de ese reino. Lo veremos, hay un acontecimiento, mis hermanos, en Hechos, en el capítulo 19, muy divertido, que Pablo se pasea por Éfeso y se encuentra a 2 discípulos. Y Pablo les dice, oye, ¿fuisteis bautizados ya con el bautismo de Jesús y así? Dice, ¿bautismo de qué? ¿De Jesús? Sí, para que recibieseis el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo? ¿Qué es esto? Ya estaban como muchas iglesias. ¿Qué es esto del Espíritu? ¿Ya? ¿Qué es esto? Dice, nosotros hemos sido bautizados con el bautismo de ¿quién? Dicen, con el bautismo de Juan. Y Pablo les dice, no, es que esto ya no funciona. Es que estamos en un periodo de la historia de la salvación distinto. Ahora estamos en el nuevo pacto. El de Juan era del antiguo, era preparatorio. Tenéis que ser bautizados en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Para recibir entonces el ¿qué? El don sublime y supremo del nuevo pacto, del reino de los cielos, mis hermanos, que es el Espíritu. En el bautismo de Juan sería, mis hermanos, como poner
vino nuevo en odres viejos. Sería como intentar, mis hermanos, a ver para que sea un poco más, como intentar descargar aplicaciones en un Nokia, mis hermanos, de la década de los 90. ¿Se acuerdan de los Nokia? Quizá los más jóvenes no, pero los que le llamaban el ladrillo. ¿Sabes? Aquí, pues debemos intentar, mis hermanos, descargar aplicaciones de ahora en un Nokia de la década de los 90. El Nokia se volvería loco, mis hermanos, sería imposible. Pues la cuestión, no, estamos en el nuevo pacto. Bautizaros en el nombre de Cristo para recibir ese don indispensable del nuevo pacto, el don indispensable que muestra que el reino ha llegado, el don del Espíritu. Porque sin ese Espíritu, nadie entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de agua y el Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y eso, mis hermanos, es lo que hace a alguien verdaderamente cristiano. Algunos se piensan que para ser cristianos, bueno, tengo que hacer cosas. Oye, cumplo el sermón del monte y entonces ya soy cristiano. O quizá algunos se piensan que ya vale con la religiosidad de su familia. Tengo algún hijo, alguna esposa, algunos familiares que son cristianos y eso ya por osmosis se me pega y esto ya sirve. O quizá por todas mis buenas obras, nada de esto te va a servir. Lo que determina que uno verdaderamente es de Cristo y forma parte de su reino es que tiene el Espíritu de Cristo. Es que tiene el Espíritu que clama Abba Padre. Es que tiene el Espíritu que le ha dado todas las bendiciones de la salvación y lo ha llevado a formar parte del reino de Dios. Y esto es en sola base a la sola fe, solamente en Cristo Jesús. ¿Por qué entonces el Espíritu es la promesa indispensable? ¿Por qué es el don indispensable del reino y para entrar en ese reino, mis hermanos? En base a Cristo. Y esas cosas del reino, eso es lo que esos discípulos necesitaban para que ese reino siguiese extendiéndose. Y eso es lo que todo pueblo de Dios, la iglesia, mis hermanos, veremos, necesita. Porque ahora esa promesa indispensable, fíjense, ahora esa promesa es el poder indispensable, mis hermanos. El poder indispensable para ser testigos. Fíjense que en ese poder indispensable, el Espíritu Santo, mis hermanos, es poder indispensable para la restauración del reino. Y la restauración del reino aquí desde dos puntos de vista. Primero, mis hermanos, la restauración a través del testimonio poderoso, mis hermanos. Fíjense que ahora les he dicho, bueno, esperar hasta que recibáis esa promesa. Sabemos que esa promesa es recibir el Espíritu, que es el don indispensable del reino. ¿Para qué? Bueno, para que ahora ese testimonio, mis hermanos, sea llenado de algo, llenado de poder. No de cualquier poder, sino de poder de lo alto. Fíjense en el versículo 6, mis hermanos. Es algo bien curioso. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta me sorprende. Porque, mis hermanos, si estuviésemos quizá allí o ahora en el siglo XXI, diríamos al Señor, bien, Señor, tenemos que ser bautizados con el Espíritu. Muy bien, pero oye, ¿sabes que hay un debate teológico en el siglo XXI sobre lo que significa esto de ser bautizados en el Espíritu? ¿Ya? Porque algunos dicen una cosa, otros dicen otra, y la concurrencia está confusa y algunos no saben ni lo que dicen. ¿Ya? Por tanto, explícanos qué significa esto de ser bautizados por el Espíritu. Quizá preguntaríamos esto, ¿no? Ahí la cosa teológica. Pero ellos ni se interesaron de esto. Ellos, mis hermanos, lo que leyeron de ese bautismo del Espíritu es que con esto ahora era el tiempo ¿para qué? Para la restauración del reino. Lo leyeron, mis hermanos, con la visión del Antiguo Testamento, que ya anunciaba que ese reino que Dios empezó a construir, mis hermanos, llegaría el momento cuando el Espíritu sería derramado de lo alto y el reino y algo nuevo sería hecho. Y entonces le preguntan, muy bien, Jesús ha muerto, ha resucitado, es el Mesías. Ahora viene el Espíritu. Bien, pues entonces ya es el momento en que el reino va a ser restaurado. En que vas a establecer a todos los romanos fuera de aquí y vas a poner a Israel, restaurarse el reino a Israel, como cabeza de las naciones. Y Jesús les responde. Le responde de manera indirecta. Le responde no
con lo que ellos querían escuchar, sino con lo que debían escuchar. Mis hermanos, muchas veces nuestro Señor Jesús nos responde, pero nos responde no con lo que queremos escuchar, sino con lo que quiere que nosotros escuchemos, mis hermanos, y con lo que debemos escuchar. Y fíjense que le responde con un contraste, en el versículo 7 y 8. Le responde con una cosa, mis hermanos, que no les interesa, y la otra, con la que sí tienen que estar bien involucrados. Y fíjense que no pierdan de vista, por favor, no pierdan de vista el tema de la restauración. Porque la respuesta de Jesús parte del versículo 6. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todo parte de aquí. La restauración del reino. Y Jesús les dice, bueno, aquí os respondo. Primeramente os respondo con lo que no os interesa ni os incumbe. Fíjense el versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Le está diciendo esto del tiempo en cuando el reino será restaurado. Ese reino de Dios, mis hermanos, que hemos visto en 1 de Samuel, 2 de Samuel, a través de su Mesías, cuando ese reino y autoridad de Dios máxima en su Mesías llegará a su cumplimiento, dice, este tiempo no os pertoca a vosotros saberlo. Esto es algo que pertenece al Padre. Esto es algo que Dios se ha quedado en su soberana voluntad. Esto es algo que Dios tiene en su autoridad y en sus manos, y el tiempo último no lo ha revelado, mis hermanos. Esto es un buen tema para cómo interpretar el Apocalipsis. Porque fíjense, mis hermanos, que hoy en día, mis hermanos, hay aquellos que están más interesados en saber cuándo va a ser el cumplimiento de la restauración del reino de Dios. Y solamente has de entrar en internet, mis hermanos, para ver lo que hay ahí. Y te encuentras cosas, tomen atención, algunas están bien, pero la gran mayoría, mis hermanos, algunas son necias, otras son antibíblicas y otras son dañinas para la fe del creyente. Porque determinar cuándo, les dice, esto no es asunto vuestro. Esto depende de la autoridad de Dios. Ahora bien, vuestro asunto es otro, mis discípulos. Vuestro asunto es otro, mi iglesia. Y fíjense el contraste. Esto queda en las manos de Dios. Pero, ¿ven ese pero? Digo, en vuestro caso, en el asunto de la restauración del reino, no es tanto saber cuándo, sino saber vuestro papel vital e indispensable en la restauración del reino. El asunto vuestro es entender que Dios en su soberana voluntad ha querido libremente ligar la restauración final de su reino a lo que es a vosotros y una función específica. Esto es algo sorprendente, mis hermanos. Nos interesa conocerlo, pero fíjense ahora, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Paremos aquí. Fíjense, no es tanto el cuándo, sino, mis hermanos, lo que vosotros, el papel que jugáis en esta restauración. Pero recibiréis, fíjense, ¿recibiréis qué? Poder. Poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Esa promesa del Padre, indispensable del reino, va a llenar de poder. Pero ¿de poder para qué? Fíjense, mis hermanos, algo importante aquí. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. No nos equivoquemos. Aquí el Espíritu no es poder, mis hermanos. ¿En qué sentido? En que el Espíritu y poder aquí son lo mismo. Cuidado con esto, mis hermanos. Porque aquí el Espíritu no es una especie de energía como la fuerza de la guerra de las galaxias de George Lucas, mis hermanos. O no es la energía de Dios, como dicen los testigos de Jehová. No, mis hermanos, el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, mis hermanos. Y fíjense que una de las funciones que tiene el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, una de las funciones que tiene es llenar de poder la obra de Dios, mis hermanos. ¿Se acuerdan cuando María le preguntó al ángel, bueno, ¿cómo será esto? ¿Cómo concebiré? ¿Cómo lo responde el ángel?
Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu, mis hermanos, tiene la función de cubrir, de dar, de llenar de poder, mis hermanos, la obra soberana de nuestro Dios. Y en este caso les dice, recibiréis poder cuando haya venido ese don indispensable del reino, el Espíritu sobre vosotros, pero ¿poder para qué, mis hermanos? Y me seréis, ¿qué? Me seréis testigos. Miren bien las palabras de Cristo. Me seréis testigos. No os seréis testigos a vosotros. El poder que os es dado es para que vosotros seáis mis testigos. ¿Testigos de quién exactamente? Lucas ya nos lo ha dicho. Testigos de ese Jesús que padeció en la cruz. De ese Jesús, mis hermanos, que resucitó y vive para siempre. De ese Jesús que verán ascendido y exaltado a lo alto, en gloria. De ese Jesús que entenderán que se les dirá, este va a volver, mis hermanos. De este Jesús tenéis que ser mis testigos. Por tanto, el poder del Espíritu no es para hacerse testigo de uno mismo, ni es poder recibido para hacer, en cierta manera, espectáculos, mis hermanos, extraños. ¿Saben qué? Cuando Cristo no es el centro, cuando Cristo no es la proclamación vital, mis hermanos, y esencial, cuando el reino de los cielos en Cristo, mis hermanos, no es el centro de aquello que se dice, se vive, entonces es cuando es necesario hacer espectáculos. Entonces es cuando es necesario hacer espectáculos para llamar a la gente, porque no se tiene entonces nada para llamar a la gente. Y tiene que hacerse espectáculos, mis hermanos. ¿Pero cuándo? Cuando el centro es Cristo. Cuando el corazón es Cristo. Cuando el foco es Cristo. Cuando ese corazón que late es Jesucristo, su obra y quién es Él, mis hermanos, Dios tiene a bien, en su voluntad, a llenar este centro, mis hermanos, con el poder de lo alto de su Espíritu. Y cuando eso está, ¿sabes qué? Nada más se necesita para llamar a la gente y rendirla a Cristo. Suficiente, mis hermanos, con Cristo y llenando el Espíritu de poder esa proclamación. Acuérdense de Pablo, cómo se presentó a los corintios, ¿se acuerdan? Se presentó, mis hermanos, Pablo a los corintios y fíjense lo que les dijo en 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, mis hermanos. ¿Cuál era el tema de Pablo a los corintios? Jesucristo y este crucificado, mis hermanos, era el centro del mensaje del apóstol Pablo. Y Pablo sigue diciéndolos, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque en esa misma carta Pablo les escribe, ¿sabéis qué, corintios? El reino de Dios no consiste en comida y bebida. Hay una razón por la cual les dice esto, No consiste en comida, en bebida, sino que consiste en ¿qué? En poder, mis hermanos. Y fíjense, mis hermanos, que es precisamente ese Espíritu lo que llena de poder el testimonio de Cristo Jesús. Y a veces nos podemos, mis hermanos, presentar con personas que tienen un nivel intelectual inmenso, mis hermanos. Un nivel intelectual que su razón, mis hermanos, les lleva a la lógica de que Jesucristo no pudo morir y resucitar. Un nivel intelectual que les hace entender que la fe es algo irracional, que es un salto al vacío con los ojos cerrados. Pero cuando Cristo les es proclamado en el poder del Espíritu, mis hermanos, estos que tanto se gozaban de lo que era su razón y su intelecto, ahora, mis hermanos, confiesan que Jesucristo es el Señor. O te encuentras con aquellos que quizás no tienen un nivel intelectual tan alto, que uno dice, bueno, es incapaz que puedan comprender cosas así, las cosas del reino y esos misterios. Pero, mis hermanos, cuando Cristo es proclamado en el poder del Espíritu, se vuelven los más sabios de todo, porque, mis hermanos, su sabiduría es Cristo Jesús. Y esto, mis hermanos, ese poder de lo alto, el Espíritu, es lo que hace, mis hermanos, que el mensaje de Cristo sea llenado de poder.
Y eso es lo que hace, mis hermanos, entonces, que cuando llegó el Evangelio a nuestras vidas, si creímos, mis hermanos, lo que obró en nosotros no es la persuasión del predicador, no es la persuasión del hermano, es el poder de Dios en nosotros. Y Pablo les dice, Jesús les dice, debéis entender que la restauración del reino empieza que vosotros entendáis vuestra función en él, que recibiréis poder de lo alto para ser mis testigos. Y empieza entendiendo algo más. Empieza entendiendo la restauración no solamente por el testimonio poderoso, sino la restauración por el pueblo restaurado, mis hermanos. Dios va a empezar la restauración de un pueblo aquí. Fíjense lo que les dice en el versículo 8. Es un texto que no sabemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta? El Espíritu, que es el don indispensable del reino, es lo que llena de poder el testimonio, mis hermanos, del Evangelio, para que ahora ese testimonio sea abierto ¿a quién? ¿A judíos solamente? No, a las naciones enteras, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Abrid ese nuevo pacto, abrid ese reino mediante esa proclamación de Cristo en el poder del Espíritu a todas las naciones. ¿Por qué esto así? ¿Saben por qué? Porque mis hermanos, era el propósito de Dios desde la creación misma. El ser humano creado debía ser creado a imagen y semejanza de Dios para sojuzgar y gobernar el ¿qué, mis hermanos? Toda la creación. Extender la gloria de Dios hasta los 4 rincones de la tierra. Y el ser humano, el primer Adán, pecó en esto, pero Dios sigue con su plan. Escogió a un hombre y le dijo, te bendeciré. A Abraham, ¿se acuerdan? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ese plan sigue, mis hermanos, hasta que llega el postrer Adán, Cristo Jesús, hasta que llegue la simiente última de Abraham, que es Cristo Jesús. Y ahora esos discípulos sean llenados de poder de lo alto, para que ahora proclamen a ese postrer Adán, a esa simiente de Abraham, mis hermanos, a Cristo Jesús, a todas y cada una de las naciones. Pero, ¿ven esa palabra o esa expresión? ¿Seréis mis testigos? Mis hermanos, Jesús no se la saca de cualquier sitio. Esto está enraizado en el Antiguo Testamento. ¿Han escuchado la lectura congregacional de hoy? Esa lectura viene de Isaías, mis hermanos, donde lo que hemos leído es que Dios le dice a Israel que ellos serán ¿qué? Sus testigos. Eso es Isaías 43. Israel serán los testigos ¿de qué? De que yo soy Dios. De que yo salvo, de que no hay otro como yo. E Israel falló en ese testimonio de que solo hay un Dios que salva, mis hermanos. Pero ahora Dios, en su soberanía, fíjense, esto que le fue dicho a Israel, lo aplica ¿a quién, mis hermanos? A esos discípulos del aposento alto. Y ahora estos discípulos toman el rol y la función del nuevo Israel, del nuevo pueblo que Dios restaura por el Espíritu en Cristo Jesús. Y esos eran la semilla de ese nuevo pueblo que sería testigo de que Dios salva en Cristo Jesús. Y ese testimonio crecería y el Espíritu por el testimonio de Cristo seguiría salvando y añadiendo a gente, ¿saben dónde? A ese pueblo del reino formado que es la iglesia. Y la iglesia entonces se convierte, ¿saben en qué, mis hermanos? Se convierte en el instrumento del reino para dar testimonio de que Cristo es Señor y solo Él es Dios y salva, mis hermanos. Lo que vemos es el inicio aquí de la iglesia de una manera sorprendente. El pueblo del reino, mis hermanos, creado por Cristo y su Espíritu por medio del Evangelio, mis hermanos. La iglesia, lo que somos, no es una institución. Somos el instrumento del reino, mis hermanos. El pueblo del reino redimido por la gracia de Dios en Cristo Jesús para testificar de Cristo. Ese es nuestro rol en la restauración del reino. Y no podemos perdernos de vista. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo, mis hermanos?
porque Dios ha querido en su soberana voluntad que seamos sus testigos. Y si lo era para esos discípulos, mis hermanos, tiene que ser el anhelo y el deseo del pueblo de Dios que continúa siendo el pueblo del reino, la iglesia de Cristo. Y no solamente me refiero a tener programas evangelísticos, no solamente a esto. Lloyd Jones decía, ¿sabéis cuál es la mejor actividad evangelística de la iglesia? Que sea iglesia. Mis hermanos, que en la predicación el evangelio sea proclamado en el poder del Espíritu. Que en las alabanzas, mis hermanos, el evangelio sea entonado en el poder del Espíritu. Que en nuestras relaciones y vidas, mis hermanos, el evangelio sea vivido en el poder del Espíritu, mis hermanos. Y seamos sal y luz, testigos de quién es Cristo y su salvación. Y aquellos que Dios en su soberana voluntad trae, mis hermanos, porque Cristo no ha parado de trabajar, puedan decir qué bueno es Dios. Puedan rendir entonces, por la gracia de Dios, sus vidas a Cristo. Para terminar, debo terminar. ¿Qué esperanza tenemos en esto, mis hermanos? La esperanza indispensable para ser testigos de Cristo. Y fíjense, la esperanza se basa en dos cosas, que la voy a resumir rápida. La esperanza se basa primero en Cristo, que es el que pasa el testigo de su testimonio a los suyos. Y después se basa, mis hermanos, en lo que es la exaltación y la vuelta de Cristo. Fíjense los versículos del 9 hasta el 11. Es fácil de entender, fíjense lo que sucede. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Fíjense, mis hermanos, los discípulos, pinten la imagen ahí. Después de que Jesús les dice esto, Jesús es tomado al cielo en una nube, mis hermanos, y ahí están los discípulos mirando. Y se aparecen dos individuos con vestiduras blancas, que sabemos que son dos ángeles, al igual que se aparecieron en la tumba vacía, mis hermanos. Y les dice, bueno, ¿qué hacéis mirando al cielo? Dice, este Jesús que es tomado, así como es tomado del cielo, volverá a vosotros. Pero hay algo que no podemos perder de vista. Son dos testigos. ¿Por qué dos ángeles y no uno? Porque en Deuteronomio, mis hermanos, para que un testimonio tuviese validez, tenía que haber al menos dos testigos. Bueno, ahí tienes una prueba indubitable, mis hermanos, de la resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Pero fíjense que Jesús es tomado, mis hermanos, ¿en qué? En una nube. Eso es vital, la nube. Las nubes son importantes, mis hermanos, porque la nube aparece en la transfiguración de Cristo. La nube aparece en la exaltación de Cristo. La nube aparecerá, se nos dice Marcos, cuando Cristo vuelva, ¿envuelto en qué? En las nubes. Y en el Antiguo Testamento la nube, mis hermanos, ¿qué era? Era la gloria misma de Dios, mis hermanos. Fue tomado el Cristo resucitado, exaltado por la misma gloria de Dios. Y fue tomado a las alturas, mis hermanos, ¿para qué? Fue tomado a las alturas para volver a tener esa gloria que tuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que esos discípulos veían. Pero ¿saben qué trasfondo hay aquí, mis hermanos? Hay el trasfondo de Segundo de Reyes 2, donde Elías es tomado al cielo. ¿Y quién queda para seguir el ministerio de Elías? Eliseo. Y se nos dice que recibió una doble porción del espíritu de Elías. Mis hermanos, lo que sucede aquí es Cristo ascendiendo, mis hermanos, a lo alto glorificado. ¿Y saben qué es lo primero que haga Cristo cuando llegó, mis hermanos, al cielo? Lo primero que hizo, mis hermanos, en comunión con el Padre, es dar su espíritu. Pasar su testigo en esa carrera del reino, mis hermanos, a la iglesia, a esos discípulos de la iglesia, para que ahora ese testigo siga siendo proclamado a lo largo de las naciones a Cristo Jesús. Y esa es nuestra esperanza, de que ese que nos ha dado este testigo, mis hermanos, es exaltado y volverá. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Porque este que ha sido tomado, así volverá. Mis hermanos, lo que vieron fue la exaltación de Cristo en todo poder. Todo está puesto bajo los pies de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Lo entendemos esto? Él reina, Él gobierna.
Él les dijo, toda autoridad me ha sido dada. Y cuando es toda, nada queda fuera del gobierno y de la autoridad de Dios. Ahora entonces, id y haced discípulos, id y sed testimonios de mí. Iglesia, Cristo reina. Su autoridad por su voluntad nos es dada por su Espíritu. Por lo tanto, seamos testigos de Cristo. Porque no hay nada que trae más gloria a nuestro Dios que la salvación de aquellos pecadores que le daban la espalda y por el Evangelio de Cristo son vueltos a Dios. Que seréis testigos. Mis hermanos, hay un himno que vamos a entonar ahora, que va perfecto con el mensaje, que nos llama a cantar y a decir, oíd, oíd lo que nos manda el Salvador, marchad, marchad y proclamad mi amor, pues he aquí yo con vosotros estaré los días todos hasta el fin os guardaré. Id, id por el mundo, id, id y predicad el Evangelio, id, id, va adelante el Todopoderoso Salvador.